Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, en nuestras plataformas. Un saludo especial para las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Leo y Lili en su segmento Tiempos de Conquista, así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, buenos días y buenas tardes Buenas allá. tardes a todos. Bueno, Bueno, vamos a empezar en esta mañana un poquito con algunas situaciones técnicas, pero damos gracias a Dios porque estamos en tiempos de conquista, porque al que cree todo le es posible conquistar. Damos gracias a Dios porque hemos estado en esta macro serie, porque ya le diría gracias a Dios porque Él siempre pone palabra, Él siempre nos da a entender y nos revela su palabra y nos sigue mostrando cosas importantes. Bueno. Vamos a empezar. La semana pasada hablamos acerca de que debemos conquistar sin temor y sin desmayar. Esto significa creerle a Dios. Es algo que nosotros tenemos que hacer al leer su palabra, al irlo conociendo. Tenemos que creerle cada vez más. Por el contrario, pudiera ser que si no leemos su palabra, entonces nuestra creencia o nuestra fe en Él no se va a desarrollar, se queda en un nivel a lo mejor básico. Al irlo conociendo, al mismo tiempo nos vamos enamorando de él. Bueno, si creemos en su palabra, que decíamos la semana pasada, que él la va a cumplir fielmente porque él es fiel a su palabra. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos muy claro. También debemos, por eso decimos sin desmayar, debemos permanecer y ser perseverantes. Perseverantes en conocerlo, perseverantes en ir a la práctica de lo que estamos aprendiendo cada día más. Y eso nos va a ayudar a crecer en nuestro cristianismo y en nuestra fe, que es básicamente la fe, la base para conquistar todas las cosas que luego tenemos en nuestra vida. Bueno, el programa del día de hoy lo hemos llamado Hay mucha tierra que conquistar. Sabemos esa frase, quién la dijo y ahorita lo vamos a ver, pero es muy conocida en la palabra de Dios. También el versículo del día de hoy lo encontramos en Hebreos 12:1. Acuérdense que Hebreos 11 nos habla de la fe y de todos esos personajes. Héroes de la fe. Héroes de la fe, exactamente. Todos esos personajes que se distinguieron por su fe en los tiempos bíblicos. Bueno, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. La Reina Valera 60 dice del pecado que nos asedia. ¿Ok? Y termina diciendo, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. El versículo de hoy nos muestra que hay muchos ojos de otras personas puestas en los que nos llamamos o los que nos decimos ser cristianos. Y lo debemos ser verdaderamente, porque el nombre para muchas personas implica que sus ojos volteen a nosotros. Puede ser para bien o para mal, estoy hablando. ¿Por qué? Vamos a ver un pequeño ejemplo. Podemos decir a bien porque ven la transformación de Dios en nosotros, que son batallas conquistadas o ganadas en el carácter, en la manera de ser, en la manera de pensar, en la manera de hablar, en la manera de vivir. Cuando decimos que somos cristianos y ven esa correspondencia en nosotros, anima a otros a creer. Pero vamos a ver el lado contrario y dice Lucas 15:28. Dice, porque ¿quién de ustedes queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Este pasaje nos habla de lo que implica seguir a Cristo. Y dice el 29, el 15:29, no sea que después de que haya puesto el cimiento, Cristo es la roca y Cristo es el cimiento, y no pueda acabarla, o sea, nosotros tenemos que edificar sobre esa roca. Todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Es decir, que abandona a veces la carrera de la fe. La carrera de la vida cristiana hay que terminarla. Si le empezamos, hay que terminarla. Proverbios nos anima y nos dice
que mejor es el fin del negocio que el principio del negocio. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. Nuestro cristianismo puede ser tambaleante y con muchas dudas, pero si estamos caminando en él, hay una firmeza, una fe basada en el conocimiento de Jesucristo. Bueno, regresando a Hebreos 12:1, nos dice que el pecado nos puede hacer tropezar. Por eso tenemos que sacar ese versículo base que tenemos que quitar el pecado de nosotros, en nosotros, para que podamos avanzar. No podemos avanzar si hay pecado. Poco a poco vamos viendo cosas que no entendíamos que era pecado y las vamos entregando. Esto es un riesgo que tenemos que evitar o quitar de nuestra vida. Sin embargo, esto es lo único que nos hace verdaderamente caer, es el pecado, pero hay otras cosas que también se adicionan, hay otras cosas tan importantes que vamos a meditar en este programa de hoy. Y así es, pues vamos a seguir estudiando el libro de Josué. La semana pasada veíamos el capítulo 11, ¿verdad? Una batalla también que se nos describe ahí con una multitud de ejércitos, ¿verdad? E Israel cómo acaba venciendo. Pero bueno, este capítulo 11, el último versículo, quisiera que lo leyéramos y ver cómo concluye aquí este capítulo. Y dice así: tomó pues Josué toda la tierra, conforme a todo lo que Dios había dicho a Moisés, y le entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución, según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Aquí pareciera que ya tenemos un final, ¿verdad? Que se nos acaba ya diciendo cómo Josué en capítulos anteriores se nos narra cómo conquista el centro de Canaán, luego la parte sur y por último la parte norte de Canaán. Y bueno, ahí tenemos cómo concluye este capítulo 11 con una gran victoria. Decimos, wow, ya después de tanta batalla hay un descanso de la guerra, ¿verdad? Todo un periodo difícil y ya aquí vemos este término de la conquista. Y bueno, como Dios lo había prometido, ¿verdad? Ya tenían la tierra. Vemos cómo las promesas de Dios se cumplen. Hemos estado viendo cómo Dios ya había prometido que les había entregado la tierra y aquí vemos cumplida esa parte, ¿verdad? Después se nos narra en el capítulo 12 las victorias, un resumen de todas las victorias, tanto de Moisés como de Josué, ¿verdad? De Moisés se nos dice que él había conquistado 2 reyes, ¿verdad? A Sehón, rey de los amorreos, y a Og, que recordemos que era un gigante y que tenía a su cargo 60 ciudades. O sea, vemos también ahí unas grandes victorias por parte de Moisés y cómo Moisés en ese momento, ¿verdad? Obviamente antes de que muriera, él reparte la tierra a 2 tribus y media, ¿verdad? Lo que es la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Eso se nos narra y bueno, también se nos dice cómo Josué finalmente conquistó a 31 reyes. Imagínense, sobrepasó por mucho, ¿verdad? A Moisés, las conquistas de Josué y también pues muchísimas ciudades, ¿verdad? Que perdemos la cuenta de tantas ciudades, pero aquí sí se nos aclara que fueron 31 reyes. Entonces, pues vemos aquí la narración en resumen de todas estas victorias. Y para mí, ¿verdad? Dijera, el final perfecto. Una vez ganadas las victorias, ahí se nos dice que Josué tomó toda la tierra, como acaba el capítulo 11, o quizá vemos ya este capítulo 12 como un resumen de todas estas victorias de Moisés y de Josué. Y pues para mí, ¿verdad? Diría yo, el final perfecto del libro quedaría ahí. Pero no, qué bueno que yo no escribí, ¿verdad? En la Biblia, porque aquí Dios nos viene a enseñar algo muy importante. El capítulo 13 de Josué empieza con este versículo que quisiera
yo leer. Dice Josué 13:1. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, se calcula que aproximadamente tenía unos 100 años. Dice, el Señor le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Y entonces, ¿verdad? Mis ojos se abren grandes y dice uno, pero ¿por qué si ya había conquistado tantos reyes, si ya precisamente Dios le había dicho que ya toda la tierra estaba conquistada, ¿verdad? Por él, pero aquí vemos que está este versículo muy importante y en el que queremos enfatizar, ¿verdad? Que aún le dice a Josué que da mucha tierra por poseer o por conquistar. ¿Y qué pasa? Entonces, ¿qué era lo que se nos estaba diciendo en el capítulo 11, versículo 23, de que ya toda la tierra estaba tomada? Pues es que sí, efectivamente ya toda la tierra estaba tomada. Les digo que ya se había conquistado el centro, el sur, el norte, ya todo estaba conquistado, pero quedaban pequeños grupos. Y recordemos que todas las conquistas que se habían llevado a cabo, realmente Dios las había hecho posibles poderosamente, ¿verdad? Porque simplemente desde que entraron a la tierra prometida, cómo se abrió el río Jordán, luego en la primera batalla, cómo se caen los muros de Jericó, y así tenemos todo lo que hemos visto, ¿verdad? Cómo puede caer granizo específicamente que acabe con el enemigo, ¿verdad? Y que no los golpeara a ellos, o cómo el sol se detuvo, la luna, ¿verdad? Vemos todas estas maravillas, todos estos milagros que sucedieron en la batalla, pero aquí se está especificando a Josué, ¿verdad? Y a todos nosotros, porque esto lo tenemos que tomar para todos nosotros. Queda aún mucha tierra por conquistar. Aún estás viejo, ya estás viejo, pero aún queda mucha tierra por conquistar. A mí me siento muy aludida. El viernes pasado cumplí años y ya me siento muy mayor, pero Dios nos dice y me dice ahorita, aún hay mucha tierra por conquistar. Y bueno, ¿qué es esto, verdad? Pues sí, las principales batallas, la principal batalla que era tomar Canaán ya estaba hecho. Dios lo había hecho. Les digo, él cumplió su promesa, les entregó la tierra, pero ellos tenían que conquistar esos pequeños grupos que todavía quedaban, porque en las zonas, ¿verdad? Quedaban todavía pequeñas ciudades que no habían sido tocadas ni conquistadas. Y eso iba a ser ya responsabilidad de cada tribu o de cada persona que ocupara esa tierra. Recordemos cómo Josué iba a repartir la tierra. Moisés repartió del este del Jordán, Josué del oeste del Jordán, a las 9 tribus y media que quedaban por recibir su herencia, pero ellos tenían la responsabilidad de conquistar, de acabar esa conquista. Y pues si esto lo aplicamos a nuestra vida, ¿verdad? Sabemos que Josué es tipo de Cristo. Josué, sí, conquistó la tierra con milagros, ¿verdad? Por parte de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Jesucristo, ¿verdad? Ya Él conquistó la muerte y el pecado, cosa que nosotros solos no podríamos haber hecho, ¿verdad? Así como detener el sol, la luna, el que caiga granizo, era cosa que el pueblo de Israel no pudo haber hecho por sí solos, que se dividiera el río Jordán, no podían hacerlo. Dios lo hizo, ¿verdad? Así igual, adquirir nuestra salvación solos no la podemos hacer sin Cristo. Ahora, Cristo ya llevó a cabo la conquista completa, ¿verdad? Pero es deber de nosotros y nuestra responsabilidad quitar todas aquellas cosas, pecados que pueden ser, como ahorita decía mi esposo, quizá hay algunas cosas, situaciones pendientes que nosotros tenemos que resolver. Pero recordemos cómo Dios ya había mandado esto desde antes, desde Números ya se nos narra de cómo tenían que, ya cuando estuvieran ahí en la tierra conquistada, cómo ellos tenían que también exterminar
al enemigo que quedará. Vamos a Números 33, 54 al 56, que dice así: y heredarán la tierra por sorteo, por familias. A los muchos darán mucho por herencia y a los pocos darán menos por herencia. Donde le cayere la suerte, allí la tendrá cada uno. Por las tribus de sus padres heredarán. Y si no echan a los moradores del país de delante de ustedes, sucederá que los que dejaren de ellos serán por aguijones en sus ojos y por espinas en sus costados, y los afligirán sobre la tierra en que ustedes habiten. Además, les haré a ustedes como yo pensé hacerles a ellos. Ay, está muy fuerte este pasaje, ¿verdad? Incluso todavía en la versión Dios habla hoy, con otras palabras, sigue estando muy fuerte y dice: y si ustedes no expulsan a los habitantes del país, los que se queden allí les molestarán como una astilla en el ojo o como espinas en el cuerpo. Bueno, entonces, ¿qué vemos aquí? Que si nosotros no nos hacemos responsables de quitar el pecado que estamos, ¿verdad?, cometiendo, va a ser como una astilla en el ojo, o sea, y pues si una basurita pequeñitita como molesta una astilla, imagínense, ¿no? Entonces es nuestra responsabilidad quitar todo esto. Les digo, Jesús ya hizo su parte, ¿verdad? Milagrosamente tenemos la salvación. Así como vemos la conquista llevada por Josué en tierra de Canaán, algo milagroso, pero entonces ahí es cuando entra esta frase que les digo, se nos añade después de las grandes victorias: aún queda mucha tierra por conquistar. Estos, les digo, asuntos pendientes o cosas no resueltas que sabemos que nosotros tenemos que entregar, dejar, extirpar, ¿verdad? La semana pasada decíamos no tener misericordia. Pues sí, del pecado no se tiene misericordia, simplemente se quita, ¿verdad? Y bueno, pues recordemos siempre este pasaje a cualquier edad. No, si eres joven, no lo hagas, no, aún hay mucha tierra por conquistar. Y bueno, es que en la vida cristiana no hay jubilación. O sea, imagínense que Josué hubiera dicho: no, es que ya cumplí tal edad, ya ustedes háganse bolas. No, no, pues no, ¿verdad? Todavía siendo el mayor estaba a cargo, y así nosotros, en nuestra vida cristiana no hay jubilación, ¿verdad? Así que nosotros, como estamos leyendo el versículo clave de hoy, sigamos la carrera. Es una carrera, no es nada más un paseo, no, es una carrera en la que tenemos que nosotros seguir fieles. Ahora, no ser negligentes, porque podemos ser negligentes con el pecado que puede haber en nosotros, ¿verdad? Y no lo vamos a narrar, pero sabemos que el pueblo de Israel no quitó a todos los pueblos que estaban ahí, que ya era orden, ¿verdad?, que los exterminaran. Sabemos que no pasó. Incluso todavía hasta tiempos de David, del rey David, todavía había gente que tuvo él que quitar, ¿verdad? Nos vamos a adelantar un poquito, y en Josué 18, del 2 al 3, lo voy a leer rápidamente para que veamos cómo precisamente dice esto. Dice: pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Fíjense, de 9:30 a 7. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo serán negligentes para venir a poseer la tierra que les ha dado el Señor, el Dios de sus padres? Qué fuerte está esta reprensión de Josué. O sea, ¿hasta cuándo van a ser negligentes? Si ya Dios lo entregó, lo hemos estado viendo, Dios ya nos entregó, ¿verdad? Sus promesas, pero ¿qué tan negligentes somos para tomarlas, ¿verdad? Para decidir, esto lo voy a dejar, y entonces
crecer a su estatura, porque ese es el propósito, crecer a la estatura de Cristo, desechando todo aquello que nos está estorbando. Así que, como venimos diciendo, hay que esforzarnos y ser valientes para poseer la tierra que Dios ya nos ha dado. Nada más para terminar el comentario de la negligencia. Tuvieron que Josué mandar 3 representantes de cada tribu para que pudieran delinear la tierra de las 7 tribus y media. Y como había dicho Lili en números, que los pueblos más grandes tenían más extensión, pero eso es importante que nosotros entendamos cuando hay cosas tan importantes en nuestra vida que tengamos que resolver. O sea, tenemos que darle importancia a eso. Hay otras cosas más pequeñas, pero no nos vayamos por nada más por unas, sino tratar en la vida. Por eso 31 batallas fueron las que ganó Josué. Bueno, hay cosas que es muy importante que nosotros sigamos entendiendo de toda esta parte de la conquista, ¿no? Eh, Nuestra vida impacta, decíamos, a otras personas. Vemos también que después en Hebreos 12, a la vez leímos un versículo del día de hoy, pero dice el 15, vean el 15, miren bien, no será que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura le estorbe, y por ella, muchos sean contaminados. Raíz de amargura. Hay cosas que en nuestra vida no han sido resueltas o terminadas, o puede haber la negligencia porque las vamos dejando y sabemos que Dios quiere tratar con nuestro carácter, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de pensar, con muchas áreas que nosotros tenemos a veces una repetición y puede no ser un pecado, pero esa repetición constante puede ser un pecado. Un ejemplo, en mi caso, eh, me falta aprender más a oír. Y si no aprendo a oír, no me debo justificar que el no oír a las personas, a mis hijas, a mi esposa o a quien sea, no sea pecado. Eso no dice la Biblia que el oír, pero a veces el oír tenemos que aprender a desarrollar eso. Bueno, especialmente, ahorita me acordé, especialmente la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, con mayor razón tenemos que tener el sentido de el oído. Bueno, y todos. Hay mucho que decir de la raíz de amargura. Hay situaciones en nuestra vida, como le decía, que no son resueltas. Entonces, vamos a 2 de Pedro 1, 5 al 8. Pero antes quisiera decir algo, que hace ratito lo estaba pensando cuando estaba viendo a mi esposa y que decía que cumplió un año más de vida. Todavía hay mucho amor que conquistar. Tenemos 30 años de casados y no importa, 51 de edad, eso es importante. Que uno entienda que hay mucho amor y muchas batallas que ganar y mucha tierra que conquistar y mucho más crecer en el amor, en el entendimiento, en el compañerismo. Eso es ganar batallas espirituales también en nuestra vida personal. Bueno, después de este comercial, te amo, mi gordita. 2 de Pedro 1, 5 al 8, dice que somos partícipes de la naturaleza de Dios. Y dice que debemos, dice el versículo 5, no lo voy a leer todo, solamente voy a un poquito a narrar del 5 al 8, dice, poniendo toda diligencia, es decir, poniendo toda nuestra atención. ¿Y qué nos invita Pedro a decir? Que a la fe hay que añadirle virtud y a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Esto quiere decir que nosotros tenemos que ir creciendo con añadiduras. No se va olvidando lo anterior, al contrario, se va ensanchando esa tierra. Por eso él decía, las tierras se repartirán de acuerdo Al tamaño. al tamaño, y eso es bien importante que nosotros debemos entender. Dice el versículo 8, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La negligencia que hablaba hace rato Lili. Ociosidad es negligencia también.
Debemos crecer en el conocimiento, no nos debemos quedar con un nivel de conocimiento básico. Cada vez que conocemos más a Dios, cada vez nos enamoramos por todas las cosas que hace Él en nuestra vida. El 9 dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por eso no hay que tener misericordia de esos antiguos pecados, hay que destruirlos y dejarlos atrás. Dice, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Qué importante que nosotros entendamos que en esta vida cristiana vamos a ver, a meditar en tres verdades, en tres cartas diferentes que Pablo escribió, a los Gálatas, a los Efesios, a los Colosenses, que nos ayudan actualmente a entender asuntos que tenemos que terminar de resolver o de conquistar en nosotros. Empezaremos diciendo la primera. Dice, ser parte del reino de Dios nos da una clara dirección y propósito para dar fruto. En Gálatas 5 sabemos que está los deseos de la carne y el fruto del espíritu. Vean rapidísimo. Es fácil ver lo que hacen quienes según siguen los malos deseos. Esto dice la versión Dios habla hoy. Es visible lo que estamos diciendo, por eso tenemos que tener en cuenta que los cristianos somos muy visibles. La Reina Valera dice, manifiestas son las obras de la carne. Y dice, 1, cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran a ídolos y practican la brujería, mantienen odios, discordias y celos. ¿Quién de nosotros no a veces ha sentido un rencor por alguien? ¿Quién de nosotros no hemos sido a veces codiciosos o envidiosos? Todos lo hemos sentido alguna vez, pero tenemos que atacar eso y no tener piedad. Dice, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones, partidismos, son envidiosos, vamos en 6, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. No tendrán, o sea, no son parte. Todos los que practican esto no son parte del reino de Dios y tenemos que estar conscientes de lo que a Dios no le gusta. Pero sabemos qué le gusta a Dios y por eso viene, en cambio, lo que el Espíritu produce o el fruto del Espíritu, como dice la Reina Valera, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 9 componentes del fruto del Espíritu. Y tenemos que desarrollar nosotros, primero nosotros lo haremos por propio esfuerzo, pero es un fruto del Espíritu. El Espíritu en nosotros por estarle conociendo, por estar creciendo, por estar buscándole. Y dice, si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. La segunda verdad que nosotros tenemos que aprender se encuentra en Efesios 4:29 y somos propiedad de Dios y tenemos que ser diferentes. Eso nos enseña la palabra. Miren, dice en el 29, 4:29, dice, no digan malas palabras. La Reina dice palabras corrompidas y pervertidas también, podemos entender, sino palabras buenas que edifiquen la comunidad. O sea, que edifiquen el cuerpo de Cristo, es lo que y traigan beneficios a quienes los escuchen. Vean, por la manera de hablar nos distinguimos con otros. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el que ustedes han sido sellados, dice, para distinguirlos como propiedad de Dios el día que Él les dé la liberación definitiva. Él nos ha sellado con su amor. Él nos ha sellado, por lo tanto, esa santidad a la que nos llama, sabemos que la palabra santidad es apartado. El 31, dice el versículo, alejen de ustedes la amargura, las pasiones, o sea, la ira, los enojos, los gritos, los insultos, toda clase de maldad. Sean buenos, ya nos lleva al otro terreno, sean buenos y compasivos con otros, unos con otros, y perdónense mutuamente como Dios los perdona a ustedes en Cristo. Vean cuántas batallas podemos tener en nuestra vida. 31 pueden ser muchas, nosotros tenemos muchas batallas, pero no creo que 31 cosas Dios quiera arreglar a veces en nosotros. Muchas veces pueden ser algunas. Ahorita les voy a recordar un ejemplo
importante para nosotros debemos entender. Y la tercera, pues cuando les habla a los colosenses. Primero les habló a los Gálatas, a los Efesios y ahora a los colosenses. Aquí va a ser un poquito más largo. Está en el capítulo 1. Vamos a ver el versículo 9. Dice, y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dice, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Acuérdense de que podemos repartir nuestros bienes a los pobres para darle de comer, pero si no hay amor, de nada sirve. Tiene que tener nuestras obras, frutos. Yo puedo aparentar paciencia con mi esposa, pero tiene que ser un fruto verdadero para que valga esa obra delante de Dios. El 5 dice, hagan pues morir todo lo que hay terrenal en ustedes, que nada cometa inmoralidades sexuales, ni haga cosas impuras, ni siga sus pasiones y malos deseos, ni se deje llevar por la avaricia, que es una forma de idolatría. Por estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no le obedecen. Hay hijos de obediencia y hay hijos de desobediencia. Podemos conocer a Dios, pero no obedecer a Dios. Y en su vida pasada ustedes las hacían. Continúa diciendo, esas cosas muchas veces venían antes de convertirnos, pero puede decir que hay un segundo nivel. Por eso el versículo 8 continúa diciendo, pero ahora dejen todo eso, el enojo, la ira o la pasión, la maldad, los insultos, las palabras indecentes. No se mientan los unos a los otros, puesto que ya se han despojado de lo que antes eran y de las cosas que antes hacían. Ya están atrás. Ya son otros problemas como más finos, vamos a decir, con cosas como cuando Jesús lavaba los pies a sus discípulos, que Pedro no lo permitía. Ya estaban preparados ellos porque a que Jesús fuera a la cruz. Y por eso le dice a Pedro, todo tu cuerpo está limpio, solo hay que limpiar los pies. Nos falta a veces cosas de precisión en nuestra vida. Y eso es bien importante que nosotros, el pecado de pecados sexuales y todas las cosas que pudieron haber en nosotros, ya están atrás, pero hay cosas muy particulares. Mucha tierra, poca tierra. Parece que en esas pequeñas porciones de tierra hay cosas también muy importantes que hacer. Bueno, y dice el 10, versículo 10 del capítulo 1, y sean revestidos de la nueva naturaleza, del nuevo hombre que se va renomando a imagen de Dios, su creador, para llegar a conocerlo plenamente. Esto es un proceso de crecimiento y de madurez. Bueno, me gustaría seguir diciendo algunas cosas más, pero vamos a terminar. Ustedes lean el versículo 12 que nos habla que debemos ser compasivos, bondadosos, humildes, pacientes, soportándonos, perdonándonos. Y termina el 14, sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Eso lo dice la Reina Valera y la Dios habla hoy, que es el lazo de la perfecta unión. Y termina el versículo 17, y todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesús. A veces quisiera hacer cosas que no le gustan a Dios. O sea, tengo que ser bondadoso. En el nombre del Señor Jesús soy bondadoso. En el nombre del Señor Jesús soy humilde. En el nombre de Jesús tengo mansedumbre. Soy paciente. Así es que queremos agradecerles en esta tarde allá en Colombia su presencia y podamos pedirle a Dios que esta palabra penetre verdaderamente en nuestra vida y que nos motivemos a conquistar más tierra, porque sabemos que en tiempos de conquista, al que cree, todo le es posible conquistar. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga.